Egunon eta ongi etorriak beste behin Nafarroko Gobernuak Bruselan duen ordezkaritzak Europako gaiei buruz antolaturiko jardunaldi honetara. Dakizunez, ekimen honek Europa Nafarroa hurbildu nahi du, hilabetean behin antolatzen ohi ditugun formazio saioen bidez. Prestakuntza saio hauetan, Nafarroko eragileei interesatzen zaizkien Europako gai nagusia jorratzen ditugu. Decía, bienvenidos, bienvenidas un día más a una nueva jornada organizada desde la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Soy Ana Hoyo, vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Euskera y Acción Exterior. Y como conocéis, esta es una iniciativa que se trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos de manera mensual. Es una acción de las que se marcaba dentro del Plan de Acción Exterior 2021-2024, pero que continuará porque ahora mismo lo que estamos ya en el proceso de hacer un segundo plan. ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, pues facilitar toda esa información, esa vasta información que en Europa está, a esta ciudadanía navarra nuestra que puede tener interés en muchos de estos temas. Hasta el momento llevamos ya 38 seminarios online en el que han participado más de 2.500 personas y desde luego continuaremos en ello. En este caso, bueno, creo que es una temática muy actual. Estáis cerca de 50 los inscritos, las inscritas personas que estáis interesadas en esta temática por un doble ámbito que es lo que hemos visto. Por un lado, desde luego, la necesidad, la crisis económica que los medios de comunicación arrastran por las nuevas formas también de comunicar y esos medios de comunicación más tradicionales, por así decir, con como digo, esos problemas económicos que muchos de ellos arrastran. Europa es abierta, se ha abierto también a estas nuevas necesidades y queremos conocer por parte de los representantes que están hoy aquí en la comisión cuáles son las posibilidades, las posibles ayudas o las posibles convocatorias a las que se puede ir. Pero no estamos hablando de empresas que hacen tornillos con todo lo necesario que es. Estamos hablando de empresas que generan conocimiento, generan opinión pública, como son los medios de comunicación y sus profesionales, los periodistas y las periodistas. Y evidentemente, pues vivimos unos tiempos complicados para lo que son las democracias. Yo no me atrevo a decir que las democracias van a desaparecer, pero sí que yo creo que todos y todas los que aquí estamos coincidiremos en que las democracias son más débiles, más frágiles en estos momentos y entre otras cosas, bueno, pues por parte de ese relato, esa comunicación, esas fake news, esos bulos que se están transmitiendo especialmente a través de redes sociales, pero no solo. Por eso yo creo que es más necesario que nunca reforzar el papel, la legitimación de los medios de comunicación, de esa información verdadera, creíble, desde luego no basada, como digo, en bulos. Por eso creo que este seminario es importante. En todo caso, cuando esto termine, Gobierno de Navarra, continuaremos también un poco por esta línea de actuación. En todo caso, yo no me voy a extender mucho. Como digo, tenemos representantes de la Comisión Europea, Carlos Pérez Maestro y Diego Agúndez, que nos hablarán, ¿no?, de cuáles son las líneas que la propia Comisión Europea tiene en este ámbito. También está con nosotros Ramón Salaverría Aliaga, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que nos va a contar un caso de éxito como una institución navarra de aquí ha logrado una financiación europea para cumplir sus objetivos. Y bueno, él lo comentará, se trata de Iberifier, un proyecto financiado para un nuevo observatorio de medios digitales y desinformación en España y Portugal. Además, también nos acompañan los dos directores generales, uno del rango de acción exterior, como es Sergio Pérez, que clausurará esta jornada, y el director general de comunicación del Gobierno de Navarra, Víctor Goñi, que nos abordará, bueno, el papel de la prensa que tiene el papel de los medios de comunicación, ¿no?, dentro también del ecosistema navarro. Íñigo Guarte, de la Oficina Permanente de Navarra ante la Unión Europea, moderará un debate, si es que lo hay,
como digo, creo que es un tema no solo de máxima actualidad, sino estratégico para quienes creemos en esa Europa democrática y desde luego en esa Navarra democrática. Y por eso creo que espero que sea una jornada muy productiva. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Kaixo, egunon guztioi. Pues ahora le toca el turno a los dos funcionarios de la Comisión Europea que nos van a hablar sobre la legislación y el tema de la financiación. Carlos Pérez, no sé si va a comenzar. Carlos Pérez. Sí, Perfecto, te empiezo doy yo. paso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y gracias en nombre mío y en nombre de Connect, que es el departamento de la Comisión Europea sobre todo lo que es digital, en grandes palabras, por la invitación a este seminario. Sí, yo voy a hablar sobre el reglamento de libertad de medios de comunicación, como ha dicho la vicepresidenta segunda, y Diego luego de las convocatorias de proyectos que tenemos abiertas. Bueno, mejor. Ha habido un momento de... Carlos, Venga. creo que te escuchamos. Ha quedado como paralizada la imagen y el sonido, pero vuelve a comenzar, que tampoco había Venga, pasado. empiezo y no me Gracias. muevo mucho y así espero que no se cargue la señal. Bueno, lo que quería decir es antes de introducir el contenido del reglamento, un poco daros el contexto y el porqué de este reglamento, porque efectivamente es la primera vez que se hace una ley sobre los medios de comunicación, como he dicho antes, tradicionales. ¿Y el porqué de esto? Bueno, pues ya sabemos que los medios de comunicación es un sector económico importante, pero al mismo tiempo tiene esa segunda función de interés general, que es el de ser guardián público, el cuarto poder, que hemos dicho siempre. ¿Por qué los medios son fundamentales? Los medios independientes y profesionales son fundamentales para la formación de la opinión pública. Y esto es fundamental para garantizar la democracia. El pluralismo de medios, el que exista libertad de medios, es fundamental para un sistema democrático. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Bueno, estamos viendo que con la digitalización cada vez más podemos hablar de un mercado interior de medios de comunicación. Ahora mismo a través del móvil podemos acceder a medios de comunicación de cualquier país, independientemente de donde se hagan, de cualquier Estado miembro, evidentemente de cualquier tercer país. Y esto es importante señalarlo porque este reglamento se basa en el artículo 114 del tratado, que lo que busca es armonizar las normas nacionales para el funcionamiento del mercado interior. Ya no podemos hablar de un mercado no ya regional o nacional, sino que realmente accedemos a medios de comunicación audiovisuales, radio, prensa, de cualquier país. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar el funcionamiento de este mercado interior. Cualquier empresa de medios de comunicación, cualquier conglomerado industrial que tenga participaciones en medios de comunicación puede beneficiarse de este mercado interior y tiene que tener las mismas condiciones de acceso y de funcionamiento como cualquier otra empresa de un estado particular. Lo que hemos visto, sin embargo, a lo largo de estos últimos años, y en particular a raíz de la digitalización de los medios, es que hay fallos de mercado. Y estos fallos de mercado dificultan esa posibilidad de beneficiarse del mercado interior, no solo a las empresas, sino también a los ciudadanos, que tienen que ser capaces de beneficiarse de eso y acceder a otras fuentes de información. Entonces, estos problemas que ya hemos documentado en el informe de Estado de Derecho, por ejemplo, que venimos haciendo los últimos 4 años, o un informe particular que hacemos cada año que se llama el Monitor de Medios el Media Pluralism Monitor, Monitor de Pluralismo de Medios de Comunicación, están indicando cuáles son los principales problemas que hemos visto y que justifican esta intervención por parte de las instituciones europeas. En primer lugar, evidentemente, las grandes plataformas, no voy a dar nombres, pero todos sabéis de quién estamos hablando, que han un poco eliminado ese papel de intermediador entre el editor de medios que garantizaba la fiabilidad de la fuente de la información, el filtrado de la información que consideraba que era de interés para el público. Esa intermediación con las plataformas desaparece y es la propia plataforma la que de una manera con un objetivo comercial, evidentemente, de mantener la atención del usuario, pero elimina esa intermediación y da acceso a que haya más facilidad para acceder a contenidos que no se producen de forma
digamos, profesional, con calidad y, evidentemente, a la desinformación. Y eso lleva a un problema en cuanto al impacto en la formación de opinión pública. Ese es el primer problema. Y paralelamente a eso, evidentemente, el problema de los ingresos por publicidad, que era la fuente principal de financiación de los medios. La mayor parte de la publicidad digital ahora mismo está yendo a las plataformas y eso hace que también la sostenibilidad de los medios se vea afectada. Desaparecen medios, al desaparecer medios los ciudadanos también tenemos menos fuentes de información fiable para conformar nuestra visión y eso también afecta al pluralismo de los medios y por ende al final a la democracia y a los sistemas de Estado de Derecho. El segundo problema que vimos, como he dicho antes, es que al tener sistemas regulatorios distintos en cada uno de los Estados miembros para los medios de comunicación, al tener reguladores, por ejemplo, en el campo audiovisual, que no cooperan tal como se podría esperar en un sistema de mercado único, al tener sistemas de asignación de medios públicos, por ejemplo, para información, para comunicación institucional, para publicidad institucional, son sistemas opacos, no transparentes, no se sabe realmente si con eso se está beneficiando a algunos medios en detrimento de otros y en detrimento de otras empresas que podrían querer o estar interesadas en invertir en otro mercado. Entonces, esta falta de transparencia también es un problema en el mercado interior. Y luego lo que hemos visto los últimos 10, 15 años y en particular a partir de la invasión por parte de Rusia de Ucrania es como medios aparentemente profesionales financiados o pertenecientes a terceros países están beneficiándose de ese mercado interior para promocionar la desinformación o la injerencia en los asuntos políticos de los Estados miembros, siempre aprovechándose de esa capa de periodismo profesional. A todo esto lo que vimos últimamente, porque los Estados miembros también son conscientes de estos problemas, lo que vimos es que estaban empezando a adoptar leyes o a modificar sus leyes nacionales, con lo cual había un problema de aumentar esta heterogeneidad en las normas nacionales y finalmente en lugar de tener un mercado interior único, tener 27 mercados nacionales. Bueno, ese es el contexto que hizo que tanto el Consejo como el Parlamento en muchos documentos insistieran en la necesidad de tomar un enfoque europeo. Y eso fue lo que hizo que la Comisión presentara la propuesta de reglamento en septiembre del 22. Hay que decir que para los estándares Íñigo os lo podrá decir, para los estándares de aquí de Bruselas, que se presente una propuesta en septiembre del 22 y que en diciembre del 23 haya un acuerdo ya entre el Consejo y el Parlamento es un procedimiento muy, muy rápido. Eso os da idea de la importancia política de este reglamento. En otros casos, y sobre todo tratándose de un tema tan sensible como este, en otra situación yo me imagino, es mi opinión, habría llevado mucho más tiempo ponerse de acuerdo en muchos de los artículos de este tratado, de este reglamento. Bueno, entonces ahora voy a entrar un poco en lo que son los bloques del reglamento, sin entrar tampoco en el detalle de cada artículo, por supuesto. Hay 5 bloques. Lo que quiero decir con esto es que veáis que el reglamento en realidad cubre dimensiones muy, muy, muy distintas, pero que todas juntas conforman un bloque con el que intentamos ofrecer una solución a estos problemas de los que he hablado. En primer lugar, lo más importante para nosotros como usuarios, pero también para las empresas, es que hay el primer artículo de contenido, lo que hace es obligar a los Estados miembros a garantizar las condiciones marco, la situación, el marco de referencia y respetar nuestro derecho como usuarios, y más que usuario, yo me considero como ciudadano, a poder acceder a una pluralidad de medios. Eso es el principio fundamental. Estamos protegiendo la pluralidad de medios. Y entonces, los Estados miembros tienen que ofrecer esas condiciones. Eso está claro también, es una cuestión de competencias. Al final es cada país el que tiene que adoptar sus decisiones vía normas reglamentarias, vía legislación secundaria, de forma administrativa, para que exista esta pluralidad. La segunda obligación importante es que prohíbe el reglamento a los Estados miembros interferir en la política editorial de los medios. Y lo que hace es ponerlo de una forma muy, muy garantista, por ejemplo, cuando se refiere a la protección de las fuentes de información de los periodistas. Ahí hay un artículo 4.3 donde se especifica de forma muy, muy detallada si ves la jurisprudencia en cuanto a la protección de las fuentes de información, es una descripción muy detallada de las prohibiciones que se establecen a los Estados miembros.
de cara a proteger a las fuentes de información. Vosotros sois periodistas, sabéis que las fuentes de información un poco son vuestra materia prima. Y la protección de las fuentes es lo que garantiza que podáis hacer vuestra información y que esa información sea creíble. Entonces, esto es el primer bloque. El segundo, dentro de estos derechos y obligaciones para usuarios y proveedores de medios, de servicios de medios de comunicación, se refiere a los servicios públicos. Y lo que hace el reglamento es imponer una serie de obligaciones de cara a garantizar la pluralidad y la independencia de los medios públicos. Esto, ¿cómo lo hace? Proponiendo una serie de normas para los nombramientos y los ceses de los ejecutivos, los directores, los miembros del Consejo de Dirección de los medios públicos. También lo que es evidente es que no valen solo las normas de nombramiento del director de Televisión Española, por ejemplo, que es el caso más conocido en España en estos momentos, sino también la financiación del servicio público. Y sin entrar en cómo tiene que hacerse, porque eso es prerrogativa de cada Estado miembro, lo que sí dice el reglamento es que tiene que garantizarse la financiación que sea adecuada, sostenible y previsible, con marcos de tiempo no anuales, por ejemplo, sino posiblemente más largos, para que se pueda efectivamente proporcionar ese servicio público. El artículo 6 ha sido muy importante porque es el que se refiere a deberes de transparencia de los propios medios. Y lo que se quiere con esto es un debate que ha existido desde que existen medios de comunicación, es saber quién posee los medios de comunicación, porque eso es lo que nos permite saber si hay un conflicto de interés como usuarios, como ciudadanos. Si un medio está dando una información relativa a una empresa y otro medio da la misma información con una perspectiva completamente distinta, podemos pensar que a lo mejor hay un interés particular en uno de los medios para hablar de cierta manera. Esa falta de independencia o no puede venir determinada por la propiedad de otros medios. El artículo 6 lo que hace es obligar a los medios a proporcionar esta información, no solo el nombre del medio, los datos de contacto, sino también los propietarios, tanto directos como indirectos, y finalmente los propietarios reales de los medios de comunicación. Y otra cosa importante de este artículo es que obliga a los medios también a ser transparentes en cuanto a la financiación que han recibido de ingresos publicitarios, lo que me refería antes, porque ahí sabemos que hay un problema de opacidad que está influyendo en la falta de igualdad de oportunidades en el mercado. También exige este artículo a los Estados miembros, cada país lo decide como quiera hacerlo, pero también exige a los Estados miembros que establezcan bases de datos con toda esta información sobre la propiedad. Al final lo que se quiere es que los ciudadanos seamos capaces de saber quién posee qué medio y eso nos permita, cada uno como quiera, interpretar cómo eso puede afectar a la línea editorial o a la independencia del medio. Y finalmente este artículo, también muy importante para periodistas y redacciones, lo que pide es que cada medio tome las medidas que considere oportunas, ahí no se mete en lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, pero sí tome las medidas oportunas para garantizar la independencia de las decisiones editoriales. Manteniendo, por supuesto, y defendiendo y protegiendo la libertad libertad editorial, cada medio puede tener su línea editorial como corresponde, porque es una iniciativa privada, pero dentro de esa línea editorial, las redacciones, el redactor jefe tiene que ser capaz, en base a criterios profesionales, de decidir qué es lo que se publica, por qué se habla de esto, por qué no se habla de esto y qué es lo que se dice dentro de esa línea editorial general. Ese es el primer bloque, para mí es el más importante en cuanto a ciudadano usuario de los medios y creo que para los medios como receptores directos de estos tanto derechos como obligaciones. El segundo bloque se refiere a lo que decía antes de falta de cooperación entre reguladores y lo que busca es primero crear un comité europeo en el que se reúnen los distintos reguladores nacionales con el objetivo de favorecer esta cooperación y realmente llegar a una aplicación de las normas de forma más coherente. Ahora mismo tenemos 27 reguladores dentro del Grupo Europeo de Reguladores Audiovisuales. Esta va a ser la base para la creación del Comité Europeo Independiente y esta es la gente que realmente tiene la experiencia en aplicar la regulación hasta ahora audiovisual, con el ENFA también de medios de comunicación, para aplicarla de una forma más coherente. Se crea este Comité Europeo y se hacen una serie de disposiciones para que la cooperación, el diálogo entre los reguladores sea más efectivo. No voy a entrar ahí en los detalles porque es mucho más detallado, pero esto se dirige sobre todo a los reguladores nacionales. En el caso de España tenemos la CNMC a nivel nacional
pero luego también tenemos en las comunidades autónomas o reguladores independientes o las propias administraciones autonómicas que tienen esta responsabilidad, en el caso concreto de una comunidad, de velar por los proveedores de radio y televisión a nivel autonómico. El tercer aspecto importante, muy importante para los medios, es lo que se refiere a los servicios digitales. Ahí hay dos ideas principales. La primera es el tratamiento que las grandes plataformas, como decimos aquí, las muy grandes plataformas dan a los medios. Como sabéis, se discutió cuando la ley de servicios digitales el hacer una exención a los medios, de forma que cuando las plataformas o eliminan un contenido o dificultan la visibilidad de ese contenido porque va en contra de sus normas, de sus sistemas de presentación de contenido. Lo que queremos con este sistema, con este artículo 18, es que las plataformas ofrezcan una funcionalidad, un sistema de forma que los medios de comunicación le digan a Facebook, a YouTube, a Google News, quien sea: oye, yo soy un medio de comunicación, soy independiente y no soy dependiente de un gobierno, no dependo de la financiación de un tercer país. En la elaboración de la información aplico los estándares profesionales, los que todos hemos aprendido en la facultad. Estoy sujeto a la supervisión de estos estándares profesionales por parte de un organismo, el que sea. Puede ser la Federación de Asociaciones de Prensa, puede ser el regulador, eso depende de cada país. Pero si el medio de comunicación puede ofrecer que cumple todos estos requisitos, la plataforma tiene que incluirlo en una lista y tiene que decir, bueno, antes de quitar la visibilidad de este contenido porque va contra nuestras normas, por ejemplo, de desinformación, o antes de reducir su visibilidad, que sea difícil encontrarlo con el buscador, por poner un ejemplo, vamos a ofrecer a este medio la posibilidad de que nos diga: oye, ¿por qué esta información, que en principio va contra nuestras normas, por qué crees que debemos dejar que sea visible? No debemos filtrarla ni nada. Y el medio tiene ese canal privilegiado de decir, bueno, estamos informando de la guerra y el que salga esta foto, que en principio por el contenido de la foto o del vídeo va en contra de vuestras normas, creemos que debe respetarse porque está informando de algo que creemos que la ciudadanía tiene derecho a ver. Entonces es este diálogo privilegiado a través de esta funcionalidad la que hace que el contenido de los medios de comunicación siga siendo visible. Contrario a lo que pasaría con un medio que se dedica a desinformar, que se dedica a comerciar con la desinformación, donde las plataformas directamente ven que no se aplican sus normas y directamente no le dan visibilidad. Creo que lo he explicado bien. No sé si hay cuestiones luego sobre esto, pero este tratamiento es muy importante porque, de nuevo, es una forma de asegurar la pluralidad y que la ciudadanía al final tenga acceso a esta información. Como sabéis, ahora mismo no tengo la cifra, pero creo que alrededor de la mitad de los usuarios acceden a las noticias de prensa a través de estas plataformas, con lo cual es importante que la plataforma ofrezca esta funcionalidad y este tratamiento privilegiado a los medios. El segundo elemento de este bloque digital es el que se refiere a la posibilidad de que los usuarios tengamos la posibilidad de modificar los mandos a distancia o las interfaces de las plataformas. Como sabéis, ahora si compráis un televisor inteligente o un Chromecast o alguno de estos, ya te vienen algunos botones predefinidos para ir a esta plataforma o ir a este canal. Lo que queremos es eso, sabemos que de alguna forma está haciendo, no lo impide, pero está haciendo más difícil el que el usuario vaya a otra fuente de información, y lo que queremos sea que sea posible, factible y fácil para el usuario el decir: voy a ajustar mi mando a distancia o la interfaz en el ordenador o en la tableta para que cuando lo encienda realmente aparezcan las cadenas que yo quiero ver o que quiero ver con más frecuencia. Los últimos dos bloques, el cuarto se refiere, como me refería antes, al problema de las distintas normas nacionales que pueden dificultar el acceso al mercado interior por parte de las empresas. Y básicamente lo que quiere es que las medidas nacionales no sean discriminatorias, que sean transparentes, sean justificadas, sean proporcionales, de forma que cuando se imponen límites, por ejemplo, en la multipropiedad de medios, que haya una empresa que tenga cadenas de televisión, de radio y de medios, si se imponen límites para garantizar el pluralismo, esos límites se hagan de forma transparente, proporcional
y, de nuevo, no se hagan de manera que resulten en una protección del mercado nacional. Y el segundo elemento importante es que cuando se evalúen operaciones de mercado, cuando hay una fusión, una adquisición, una empresa quiere comprar otra, cuando se ponen límites, se ponen remedios que se llaman en ley de competencia, para decir, bueno, puedes comprar esta empresa, pero te tienes que desinvertir en esta otra empresa de forma que siga habiendo competencia. Que toda esa evaluación se haga teniendo en cuenta también no solo el aspecto económico de competencia, sino también el aspecto de la pluralidad, cómo afecta a la pluralidad de medios. Y el cuarto bloque, y aquí ya termino, es lo que me refería antes de la transparencia en la asignación de recursos económicos oficiales. Creo que es un problema que se ha visto, por ejemplo, en España en los últimos años, cómo a través de la Administración Nacional o de las autonómicas se están adjudicando contratos de publicidad institucional, y no solo publicidad institucional, sino contratos de servicios, conferencias, de forma opaca. No se sabe en base a qué criterios se adjudican los contratos, y al final, por las cifras que se ve, parece que en función del criterio político es como se están asignando estas licitaciones, y por lo tanto lo que se busca de nuevo es transparencia. El que primero la asignación sea en base a criterios transparentes, disponibles para todo el mundo, y segundo, que una vez que se ha adjudicado esos contratos, haya transparencia sobre el dinero que se ha adjudicado y a qué medio finalmente ha ido. Hasta ahora hay transparencia en las agencias intermediarias de publicidad, que luego deciden, tenemos que hacer una campaña para este ministerio, tanto dinero va a ir a radio, tanto dinero va a ir a televisión, tanto dinero va a ir a prensa, pero al final no sabemos ni qué radio, ni qué televisión, ni qué cadena de televisión, ni qué medio en concreto recibe ese dinero. Lo que se busca es que haya transparencia y que haya una base de datos que permita ofrecer toda esta información. Y luego, importante, y ya termino aquí, la medición de audiencia. Como sabéis, en el entorno digital, las medidas de audiencia, además de los sistemas establecidos de toda la vida, lo que teníamos anteriormente del medidor en un muestreo de casas para ver qué cadenas se veían y cuántas horas, ahora con Internet todo eso ha cambiado mucho. Las propias plataformas tienen sus propios sistemas de medición de audiencia que no son transparentes, y lo que queremos con el reglamento es que esos sistemas sean transparentes, de forma que tanto los anunciantes, en primer lugar, que al final son los que ponen el dinero, como las propias cadenas y los medios, sepan realmente qué es lo que busca el ciudadano, qué tipo de información es la que está viendo, y sean también capaces de acomodar su oferta a esa demanda de los ciudadanos. Con lo cual, de nuevo, ahí se está diciendo, tenéis que proporcionar información sobre las metodologías. Con esa metodología y esa información, las cadenas y los anunciantes tienen que ser capaces de asignar mejor los recursos. Y yo creo que terminaría aquí, espero no haber ido muy rápidamente, y bueno, ya termino diciendo que la ley ya está, el reglamento ya está publicado. La mayoría de las disposiciones empezarán a aplicarse en agosto de este 2025, con lo cual ahora mismo lo que estamos es viendo en qué situación están los Estados miembros de cara a ejecutar ya el reglamento, implementarlo, y bueno, pues esperamos que sirva para enfrentar los problemas a los que me he referido antes, y desde luego lo que vamos a hacer es, hay una serie de líneas directrices que tenemos que implementar por parte de la Comisión, de elaborar, la primera de las cuales será, en principio, las directrices para esta funcionalidad de las plataformas a la que me refería antes, cómo tienen que hacerse esas funcionalidades, de forma que los medios sean capaces ya en agosto de decir, oye, Facebook, YouTube, Google, quien seas, trátame de esta manera porque mi contenido es importante, es profesional, es independiente y tiene que llegar a los ciudadanos. Y me paro aquí, espero que me hayas entendido y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Carlos, por tu interesante disertación. Y como, perdón, como me has hecho un pequeño guiño sobre la aprobación de este reglamento, yo creo que es la demostración más palpable de que cuando la Unión quiere, puede, ¿no? Es decir, que los plazos dependen también de la voluntad política y de la voluntad de solucionar problemas, ¿no? Sin más. Ahora vamos a dar paso a Diego, que está ya ahí esperando, y a ver si vamos cumpliendo más o menos los tiempos.
Diego, cuando quieras. Esperando y escuchando. Esperando y escuchando. No, nada, bueno, básicamente también pertenezco a la misma DG, a la misma Dirección General que Carlos. Estamos en unidades hermanas, como las llamamos aquí. Ellos tienen un aspecto más regulatorio, mientras que nosotros nos encargamos de mecanismos de financiación. Pero bueno, para dar un poquito de contexto rápidamente, la cuestión, hablabais antes de la urgencia, la preparación de ENFA, quizás se dé mucho al aspecto de la priorización política, porque bueno, se entiende que esto es un problema general. Y es cierto que desde la Unión pues ha habido una atención incremental hacia este tipo de problemas. Curiosamente, en lo que son los mecanismos de financiación, pues históricamente ha habido se ha prestado mucha menos atención a este sector que a otros que sí que tienen una larga historia, ¿no?, de apoyo en estos mecanismos. Y entonces, por primera vez en el mandato anterior, pues hubo acciones de la comisión, empezamos a hablar de dos planes estratégicos en paralelo, uno que llamamos el Plan de Acción Democrática y otro que se bautizó como el Plan de Transformación del Audiovisual y los Medios, que cada uno de ellos tocaba un aspecto diferente. Es decir, el Plan de Acción Democrática insistía mucho más en los aspectos que evocaba Carlos justo ahora, la independencia, el pluralismo, la alfabetización de medios, mientras que el plan de transformación pues incidía mucho más en estos aspectos que también están ligados y que son igualmente importantes, porque bueno, desde luego nuestra línea actual es que no puede haber una independencia de medios si no hay una viabilidad económica de los medios. Es mucho más difícil establecer unas líneas de trabajo que siguen estándares si uno no sabe cómo va a alimentar el negocio al día siguiente. Y desde ese punto de vista, pues se prepararon dos planes. En este segundo plan de transformación, pues incluimos lo que llamamos la News Initiative, es decir, intentar estructurar un poquito más los ejes de financiación o al menos poder explicarlos, pues precisamente para que existiese un mejor acceso, más estructurado, una mejor idea de lo que se busca con el apoyo de la Comisión o del dinero de la Unión a los medios. Y esto, bueno, pues tiene una serie de objetivos fundamentales. El primero de ellos, pues busca precisamente, se basa en acciones con las cuales lo que intentamos es apoyar lo que son las actividades de pluralismo, de libertad de medios, de independencia. Carlos, por ejemplo, mencionaba antes el Media Pluralism Monitor, el monitor de pluralismo de medios. Esto está financiado con dinero de la Unión y además es Unidad quien lo lleva, o sea que él está mucho más capacitado que yo para hablar de él, pero busca acciones de apoyo a la prensa, de ayuda a periodistas, de la seguridad de periodistas. Se trata también de ayudar a que haya, bueno, pues zonas de medios, de grupos, de agrupaciones mediáticas que de hecho pues puedan establecer unas líneas de trabajo que trabajen los estándares, que busquen pues un mayor contacto con periodistas en peligro. Con lo cual esto es una línea de acciones, como digo, busca incrementar o mejorar un poquito el eje de acción de pluralismo. Luego tenemos una segunda área de acción que lo que busca es incrementar la colaboración y la innovación de los medios. Es decir, evidentemente cada medio es infeliz a su manera, es decir, a nivel local, pues cada uno tiene sus problemas, pero lo que también estamos viendo y determinando es que en realidad son problemas que son comunes a toda la estructura mediática de Europa. Medios locales sufren de una manera en Navarra, pero también están sufriendo en áreas de Suecia o en áreas de la República Checa y curiosamente los problemas se parecen. Y esto hace que nosotros tengamos una línea de acción que trata precisamente de ayudar a los medios o a las entidades mediáticas, a las asociaciones de medios, a establecer nuevos modelos de negocio, ayudarles a adaptarse a la digitalización de forma que también pues, sus modelos económicos sean más sostenibles. Entonces, esto es un segundo punto. Ligado a esto tenemos programas de innovación donde lo que se busca es que haya una mejor digitalización, un mejor acceso a las tecnologías y al hecho de poder usar nuevas herramientas tecnológicas para ver de qué manera en este ambiente mucho más digitalizado pues los medios sean más sostenibles. Y luego pues hay también una serie de acciones
que lo que buscan es trabajar con el papel de los medios y la ciudadanía. Por poner un ejemplo, tenemos acciones en este momento que lo que buscan es incrementar la cobertura y el impacto de contenidos mediáticos sobre asuntos europeos. Es decir, esto es un aspecto mucho más social, no busca tanto la viabilidad económica de los medios, sino más bien el que los medios continúen teniendo un papel primordial en cómo los ciudadanos reciben, consumen y acceden a noticias de los asuntos que les importan. Y en este caso el eje de acción de la Unión pues busca que haya un mayor conocimiento, un mayor acceso y un mayor debate a los temas de interés para todos en la Unión Europea. Debates parlamentarios, aprobación de nuevos reglamentos, prioridades estratégicas de la Unión. Lo que nosotros entendemos es que tiene que haber un espacio de debate común en el cual los ciudadanos pues estén bien informados. Bien informados no quiere decir que apoyen lo que haga la Unión o no, sino básicamente que sepan lo que está ocurriendo y desde luego con total independencia editorial. Y ligado a esto, pues hay acciones que buscan incidir en la alfabetización de medios o en la lucha contra la desinformación. Es decir, como veis, hay distintos ejes de acción desde el punto de vista de los objetivos. Todo esto pues, se basa también en las conclusiones, o está ligado a las conclusiones de lo que nosotros llamamos el European Media Outlook. Nosotros lanzamos este Outlook por primera vez en el año 2023. Es un informe que busca realizar un estado de situación de los medios en toda la Unión. Es el primer informe que lo hace en un nivel Unión Europea a 27 estados. Habrá una nueva versión de este Outlook este año y además que incluye un cuestionario que se ha realizado a ciudadanos en todos los 27 países, donde los ciudadanos nos cuentan un poco los usos y la opinión que tienen del periodismo, la manera en la que acceden a las noticias, la manera en que consumen noticias y luego pues tomas de posición sobre temas muy actuales como puede ser, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en la generación de contenidos. Entonces, esto es un cuestionario, os puedo dar una pequeña pincelada, ¿no? En la cual, por ejemplo, nos han dicho ya, y esto será público quizás más adelante, que el 44% de los consultados nos dicen que el periodismo pues, tiene un gran papel positivo a la hora de un papel positivo en la sociedad. Pero a la vez tenemos un 25%, uno de cada cuatro, que nos están diciendo que las noticias pues, son dañinas o que generan división para la sociedad. Es decir, son tomas de posición de la ciudadanía. Yo creo que son unos indicadores bastante potentes, o sea, en el sentido de que nos dan un informe de situación de cómo ven los ciudadanos el periodismo y en paralelo pues tenemos también un análisis de la situación de los medios. El Outlook en 2023 ya nos indicaba que había una serie de elementos fundamentales que hablaban de, como Carlos decía anteriormente, de ciertos fallos de mercado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, pues tenemos una falta de acceso a la financiación, dificultades en la adaptación tecnológica, una menor conexión con las nuevas generaciones, los jóvenes, respecto a los medios tradicionales, o bueno, el hecho de que la gran mayoría de las empresas de información o de generadores de contenido mediático en Europa, pues hoy son pequeñas organizaciones que muchas veces pues tienen una menor capacidad para adaptación pues, a cambios de consumo, a nuevas generaciones de modelo de negocio, a monetización de los contenidos. Entonces, todo esto está ya en un documento que es el Outlook 2023, habrá uno en 2025 y yo creo que bueno, que es un elemento de interés para todos los profesionales que están aquí. Y ahora ya paso directamente a lo que son las perspectivas de financiación actual. Como decía, son una serie de subvenciones que van saliendo. En realidad son subvenciones de lógica anual. La gran mayoría de ellas son de lógica anual, con lo cual pues siempre hay unos plazos para ir postulando y todos los años pues suelen salir nuevas. Nosotros vamos informando puntualmente de estas nuevas oportunidades. En la actualidad pues tenemos varios esquemas que están abiertos. Varios de ellos se refieren o forman parte de lo que llamamos la familia Creative Europe, es el programa Europa Creativa, donde además pues hay dos oficinas de enlace en España, en Barcelona y en Madrid, cuya finalidad es precisamente la de guiar a posibles entidades que están interesadas en postular a estas subvenciones, de forma que puedan venir con proyectos quizá pues que sean más creíbles. Es mucho más difícil venir uno por uno mismo, por sí solo, sin tener ningún tipo de información, que tener luego pues esta especie de asesoramiento de estas oficinas de Europa Creativa, pues que pueden ayudar a tener una
unas ofertas mejores o con más posibilidades de ganar. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente el dinero es limitado y que se compite con medios de toda Europa, con lo cual la demanda es superior a la oferta, no todo el mundo accede y eso hace que sí que sea muy importante incidir en la calidad. No porque el proyecto sea relevante es razón suficiente para obtener una financiación europea, precisamente porque hay mucha competencia. Esto es un punto. Y un segundo punto que también es importante es que en general las subvenciones que lanzamos suelen, y digo suelen porque no siempre, pero suelen estar destinadas a la generación de consorcios europeos. Es decir, normalmente una de las bases de cada uno de los calls que tenemos a subvenciones buscan que los medios de un determinado país pues hablen con los de otro y se generen pues lógicas de cooperación que de otra forma no existirían. Se busca una especie de europeización de las acciones. Voy a dar 3 ejemplos de calls que tenemos ahora mismo abiertos y luego, bueno, pues en formaciones públicas siempre se puede acceder. Tenemos por una parte lo que llamamos los partenariados periodísticos, Journalism Partnerships en inglés, que busca como decía antes, la generación de nuevos modelos de negocio, de capacitación de los periodistas, conferencias, asociaciones, trabajo en estándares comunes, vías de buscar pues, nuevas oportunidades. Esto es una subvención que justamente busca que organizaciones de ciertos países entren en contactos unas con otras y de esa manera intenten buscar un mayor bien común que trate de arreglar, o al menos hasta cierto punto, los problemas de un determinado sector. Puede ser cualquier sector, puede ser la televisión, puede ser la prensa, pueden ser revistas, es decir, los sectores están abiertos, no están predeterminados y lo que se trata es que las organizaciones que postulan pues vengan con modelos que puedan de alguna forma sostener sectores a medio plazo, pues como ya digo, insistiendo en determinados tipos de acciones. Ligado a esto hay un segundo call, también le llamamos partnerships, pero en este caso está ligado al pluralismo. Y aquí lo que se busca es, bueno, aquí se asume de principio que hay ciertos modelos o ciertos sectores periodísticos que tienen una especial incidencia democrática y cuya pérdida pues representaría un problema añadido a los que ya tienen el debate público en las democracias europeas. Los sectores que están preasignados desde este punto de vista son la prensa local, que entendemos que tiene una serie de problemas que son específicos y a la vez muy importantes. El periodismo de investigación, porque bueno, entendemos que cubre una dimensión que es muy cara de mantener, pero que a la vez aporta un nivel de debate a la opinión pública que de otra forma no existiría, y luego lo que llamamos los medios de interés público, es decir, medios que cubren ciertas temáticas, por ejemplo, pues información de tribunales o ONGs, es decir, que hay una serie de coberturas que no muchas veces son muy difíciles de monetizar, pero que realmente sí que tienen un interés público. Entonces, la manera de acceder a este call es diferente, porque aquí lo que se busca es llamar a organizaciones europeas que vengan con un eje temático pues, predeterminado. Ellos pueden elegir, pueden decir si se dedican a la prensa local, ayudar a los periodistas de investigación. Esto es una elección que permanece ahí. Entonces, estas organizaciones europeas lo que hacen es obtener la subvención para luego redistribuirla entre organizaciones de prensa local. Es decir, hoy hablamos de periodistas por ejemplo, en Navarra. En este call, las organizaciones de prensa local o regional de Navarra, que además en este caso a lo mejor coinciden en muchos casos, no vendrían directamente a este call, sino a las organizaciones que han postulado, a estas organizaciones ONGs o CSO o de sociedad civil, y son estas sociedades las que podrían darles un acceso a la financiación. Y aquí lo interesante de este call es que este acceso a financiación busca justo apoyar a estas organizaciones locales en aspectos como transformación digital, nuevo equipamiento, estándares, porque sabemos que esta prensa local o de periodismo de investigación en muchos casos se corresponde con medios pequeños que de otra manera pues tienen muy difícil la adaptación digital y también tienen muy difícil tener capacidad suficiente como para venir a postularse a la Unión Europea directamente con una idea de financiación en vista de que muchas veces está
digamos, estas financiaciones son pequeñas, o sea, no, los medios pequeños en general tampoco necesitan millones, sino más bien ciertas ayudas que sean mucho más dedicadas. Entonces, como digo, estos dos casos pues son llamadas a subvención que están abiertos. El plazo se cierra el 27 de febrero. En lo que llamamos colaboraciones, como digo, se busca una actividad transeuropea de estas entidades. Ahí tenéis que poneros en contacto quienes estuvieran interesados con otros medios de otros países en Europa. Mientras que para este otro pluralismo, la subvención que se cierra es esta búsqueda de organizaciones europeas, es decir, son los postulantes los que tienen que venir, y luego serán ellos los que puedan redistribuir las subvenciones ya más tarde. O sea, esto además son procesos en marcha, muchas veces ya hay subvenciones que están siendo redistribuidas por estas organizaciones. Y luego, por mi parte, tengo también un tercer call que busca, de una subvención que busca la ayuda a proyectos que puedan generar información de interés para jóvenes. Entonces, ¿en qué se diferencian las otras dos? Pues hay similitudes y también diferencias. Las similitudes se busca, de hecho, que las organizaciones periodísticas pues vengan con proyectos transeuropeos, es decir, que organizaciones, en este caso navarras o españolas, tienen que hablar con organizaciones similares de otros países. Hay un mínimo de 5, es decir, organizaciones de 5 países que vengan y propongan pues, proyectos que buscan sobre todo contactar con o establecer patrones de información de interés para jóvenes. De hecho, el tipo de información pues está abierto, pero evidentemente aquí sí que se incide más digamos, en aspectos de interés para la juventud. Si los jóvenes están todos en las redes sociales o consumen menos medios profesionales, evidentemente estos son parámetros en los que hay que insistir. Yo creo que estos son los calls principales que tenemos. Tenemos también uno de alfabetización mediática, donde los medios pueden participar. Sigue la misma lógica de las colaboraciones. En este caso son proyectos en los que también hay una dimensión transeuropea, pues justamente buscando que haya una mayor alfabetización, intentar llegar a la ciudadanía. Y luego, quizá para finalizar, un aspecto que sí que es horizontal, es el hecho de que en todos los calls los medios que se benefician operan bajo completa independencia. La comisión no está ahí para decir o determinar qué tipo de contenido o qué línea editorial debe seguir un medio. Evidentemente esto, después de haber escuchado a Carlos, yo creo que lo tenéis mucho más claro. Hay parámetros de independencia editorial que se respetan, corresponde a los medios definir cuál es su cobertura, y eso sí, cuando un call está lanzado, lo que tienes que mirar son los objetivos, ver exactamente qué es lo que se pide y luego ya pues adaptar la propuesta que tengáis. En el caso del call juventud, está abierto un poquito, un poco más hasta finales de marzo. Y en cualquier caso, pues tenéis toda esta información que es pública. Se pueden enviar preguntas para cualquier duda. Está toda la información dentro de los calls. Así que con esto termino, no me quiero extender. Nada, muchísimas gracias, Diego, por tu interesante intervención. Y ahora ya pasamos rápidamente, porque el horario nos está cumpliendo, pero pasamos al profesor de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverrías, que va a hablar sobre un caso de éxito, sobre un observatorio de medios digitales, tanto en el Estado español como en Portugal. Por favor, Ramón, cuando quieras. Egun on guztioi, eskerrik asko Nafarroako gobernuari gonbidapenarengatik. Agradezco la invitación al Gobierno de Navarra para poder intervenir en este seminario, donde efectivamente voy a dar cuenta de un proyecto que está en marcha desde hace un tiempo y que tiene su sede en Navarra y que tiene, como voy a mostrar, pues una dimensión europea y un foco en el ámbito de los medios de comunicación. He preparado una presentación que procedo a compartir. El observatorio se llama Iberifayer. Ese nombre trata de pues capturar, digamos, dos dimensiones importantes del observatorio, ¿no? La dimensión ibérica, por una parte, y el foco en la verificación informativa. También el hecho de que trabajemos en una red europea pues nos lleva a que este acrónimo, no acrónimo, en este caso más un nombre habría que decir, esté enfocado en este caso en inglés. Aunque, bueno, pues es el Observatorio Ibérico de Medios Digitales.
Este observatorio forma parte de la Estrategia Europea contra la Desinformación y como los ponentes que me han precedido pues la han explicado, particularmente Carlos pues lo ha explicado con bastante detalle, no me voy a detener en ese aspecto, pero tiene varias patas, tiene como se ha explicado un marco legal, que es un referente importante, luego hay una dimensión que tiene que ver con la inteligencia y la seguridad, toda la parte digamos de seguridad estratégica, de agencias de inteligencia, etcétera. Hay una parte de investigación tecnológica, de ciberseguridad, de tecnologías de inteligencia artificial, algoritmos para la detección temprana de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. En fin, hay toda una parte de investigación tecnológica de alto nivel, una parte de digamos, de concienciación ciudadana, lo que llamamos la alfabetización mediática, la formación y el desarrollo del sentido crítico de la ciudadanía en torno a la información periodística. Y finalmente hay una quinta pata que tiene que ver con la investigación, ¿no? Desde el año 2016, cuando, bueno, voy a decirlo de manera un poco coloquial, la Comisión Europea le ve las orejas al lobo de la desinformación con los acontecimientos del Brexit, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en fin, y se ve que efectivamente las dinámicas de desinformación, particularmente a través de las redes sociales, tienen una incidencia en los procesos democráticos. Hay una preocupación creciente que se traduce en una serie de estrategias que básicamente son estas 5 que estoy mencionando aquí, y en la quinta estrategia hay una necesidad de entender el fenómeno, de saber en qué consiste la desinformación, cuáles son sus características, cuáles son sus dinámicas, y además hacerlo desde una perspectiva, digamos, continental, desde una perspectiva de en este caso, de los 27 países miembros. Bien, una de las líneas principales en el ámbito europeo en la investigación en torno a la desinformación es la creación de lo que se llama el European Digital Media Observatory, EDMO por sus siglas, y de los hubs, de los centros, los observatorios que se han ido diseminando a lo largo y ancho de los 27 países de la Unión. Este es el mapa actual de los observatorios de EDMO. Su sede central está en Florencia, en el Instituto de Estudios Europeos de Florencia, y ese es, digamos, el observatorio que coordina a los demás y que, como vemos aquí, pues abarcan los 27 países de la Unión. En realidad somos 14 observatorios nacionales o plurinacionales. Con esto quiero decir que hay algunos observatorios pues, que son de un único país, por ejemplo, ocurre en Irlanda o en Francia o en Italia, y otros, en cambio, que, por ejemplo, el nórdico o el báltico, abarcan varios países que tienen una cierta unidad territorial, algún tipo de dimensión común, y esto corresponde también al caso ibérico, ¿no? De ahí que pues, los que conformamos el consorcio ibérico nos animamos a crear digamos, un observatorio que abarca tanto España como Portugal. Bien, EDMO viene trabajando desde el año 2021 desarrollando múltiples iniciativas pues, por una parte de investigación, de monitorización de las plataformas digitales, de coordinación de las organizaciones de fact-checking, de verificación informativa y apoyándose, como acabo de mostrar, con el trabajo que de manera más local hacemos los distintos observatorios. Este es actualmente el mapa de los hubs, donde, como se puede ver, pues Iberifayer forma parte de un conjunto de observatorios que, como he dicho antes, pues abarca la totalidad de los 27 países de la Unión. Este es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. La cofinanciación significa que los propios participantes en los consorcios también aportamos nuestros fondos y nuestros recursos humanos y materiales para el desarrollo de este proyecto, aunque pues hay una financiación muy sustancial que procede en este caso de bueno, pues de los presupuestos europeos. Bien, en realidad Iberifayer, como el resto de los observatorios nacionales, se encuentra actualmente en su segunda etapa. Hubo una primera etapa que
que echó a andar en septiembre del año 2021 y que terminó hace justamente un año, en febrero de 2024, cumplida la cual pues la Unión Europea pues estimó oportuno dar continuidad a esta línea de actuación y continuar financiando observatorios, no necesariamente los que había financiado originalmente, porque estos siempre son procesos abiertos y competitivos. Quienes están trabajando pueden presentarse, pero también otros consorcios pueden competir, como de hecho así ha ocurrido. Bueno, la realidad fue que se nos volvió a conceder ese apoyo y de momento pues estamos trabajando hasta octubre de 2026 y veremos si la Comisión Europea pues tiene intención de dar continuidad a esta línea de investigación y en ese caso pues si los observatorios que están actualmente trabajando pues continúan siendo los que desarrollen esta labor en el futuro. Por lo que se corresponde a la estructura de Iberifayer, es una estructura muy diversa, muy rica, con una gran cantidad de socios. Somos de largo el observatorio con mayor número de organizaciones integrantes, compuestas fundamentalmente por tres tipologías fundamentales. Por una parte, las universidades, con sede tanto en España como en Portugal. Por otra parte, las agencias de verificación informativa, lo que se conoce en inglés como fact-checkers, y también las dos principales agencias de noticias de España y de Portugal, EFE y LUSA, forman parte de nuestro consorcio como forma un poco de dar una visibilidad máxima y digamos, de carácter público y abierto para todos los medios del tipo de contenidos y resultados que vamos desarrollando. Y luego hay una serie de organizaciones que podemos llamar multidisciplinares, donde pues hay distintas organizaciones muy referentes en cada una de las áreas, pues el Barcelona Supercomputing Center, en lo que se refiere a grandes recursos de computación para analizar la diseminación de contenidos desinformativos en redes digitales, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, que coordina centros de investigación a escala europea, el Real Instituto Elcano, para análisis estratégico y prospectivo. En fin, ya se ve que el conjunto es muy diverso, muy transversal, muy rico, y yo creo que esta es una de las claves, en principio, de esa aportación que estamos tratando de realizar desde la coordinación que estamos haciendo aquí en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Bien, en esta segunda etapa, el proyecto está constituido por 25 organizaciones, más una organización asociada llamada Learn to Check, que está especializada en la alfabetización mediática y tiene su sede en Barcelona, y luego un par de organizaciones también bastante transversales, la asociación A-Digital, que concita a las empresas del ámbito digital, y la plataforma de ONG de acción social, donde hay, pues, yo qué sé, múltiples ONGs, Cruz Roja, Cáritas, etcétera, de modo que, como se ve, pues tratamos de tener una cierta transversalidad en nuestras actividades, porque la desinformación, por supuesto, que atañe al mundo político y al mundo mediático, pero tiene una incidencia social muy significativa y ese es el tipo de abordaje amplio que tratamos de dar desde nuestro observatorio. El observatorio está constituido por un centenar de investigadores, periodistas, especialistas en múltiples disciplinas. Aquí muestro una fotografía de apenas unos cuantos que nos dimos cita aquí en Pamplona, pues en mayo del año pasado, con motivo del inicio de la segunda etapa de nuestro proyecto. El proyecto en estos momentos está en desarrollo. Dentro de un par de meses, a finales de marzo, tendremos nuestra próxima reunión en Lisboa y, como he dicho antes, pues con una actividad principalmente en red, aunque con algunas reuniones presenciales próximamente también en Barcelona y finalmente en Madrid, pues vamos a tratar de ir dando seguimiento y visibilidad al tipo de análisis que realizamos. ¿Qué análisis? Bueno, pues básicamente nuestro trabajo se concentra en 5 áreas principales.
Un área, en primer lugar, de verificación informativa. Como he dicho antes, varios de nuestros partners son fact-checkers, son agencias de verificación tanto en España como en Portugal, y estas organizaciones están coordinadas, en primer lugar, a escala ibérica, es decir, tenemos un repositorio donde cada una de estas organizaciones, de manera independiente, aporta sus propias verificaciones informativas, y este repositorio se pone a disposición de la comunidad investigadora, no solamente de los que forman parte de Iberifier, sino para cualquiera que lo desee, para, bueno, pues analizar desde una perspectiva científica las dinámicas de la desinformación y los contenidos manipulados en el ámbito ibérico. Esos mismos contenidos de verificación se ponen a disposición del conjunto de la red europea, porque los otros observatorios, aunque generalmente con un tamaño un poquito menor que el nuestro, pues también hacen esa misma labor, y por tanto tenemos un recurso que nos permite pues reunir la verificación informativa a escala europea. También tenemos socios que se están dedicando a la investigación en inteligencia artificial asociada a la desinformación, en este caso para neutralizarla, porque se habla mucho de la inteligencia artificial como recurso para generar contenidos manipulados y prácticamente indistinguibles desde el punto de vista de la información y la falsificación, pero también es verdad que al mismo tiempo se está desarrollando investigación de inteligencia artificial para detectar y neutralizar ese tipo de contenidos, y en eso estamos, ¿no? Y luego, pues por lo que me respecta a mí, por ejemplo, y a algunos de mis colegas, pues investigamos también sobre el ecosistema de los medios digitales. Hay también análisis estratégico, es decir, a partir de lo que está pasando, qué tipo de consecuencias puede haber. Y una de las tareas que hemos incorporado en esta segunda etapa es la monitorización de esas grandes, muy grandes plataformas a las que se han hecho referencia en las ponencias anteriores. Nosotros somos uno de los actores que proporcionamos evidencias a la Comisión Europea para que reciba información respecto del grado de cumplimiento por parte de las grandes plataformas de los compromisos y normas que están obligados a cumplir. Y finalmente, de manera constructiva, podríamos decir, realizamos múltiples acciones de alfabetización mediática. No deseo extenderme mucho en el conjunto de las cuestiones que vamos realizando, pero sí voy a dar un par de pinceladas apenas sobre el volumen y la tipología de las aportaciones que hacemos en dos de esas áreas, el área de verificación y el área de alfabetización mediática. Por ejemplo, en lo que se refiere a verificación, los fact-checkers que forman parte de nuestro consorcio, desde que se comenzó, bueno, desde que se creó en realidad el repositorio ibérico, que no fue evidentemente justo al principio de la primera etapa, todo eso necesitó un proceso de construcción. En estos momentos disponemos de un repositorio de más de 6.000 fact-checks realizados en los últimos 4 años en España y en Portugal, que pues evidentemente nos proporcionan un recurso de análisis fantástico para identificar cuáles son las tendencias, las campañas, las características de la información que circula en nuestro territorio. A partir de esos repositorios, por ejemplo, elaboramos informes trimestrales sobre tendencias de desinformación en España y Portugal. Pues ahí hay una portada de uno del año 23, pero el último lo acabamos de publicar, está disponible en nuestra web, lo acabamos de publicar la semana pasada. Y luego también colaboramos con la elaboración de informes, en este caso de periodicidad mensual, a nivel europeo sobre tendencias de la desinformación. Esos informes están coordinados por el Observatorio Central, por ETMO. Bien, desde Iberifier, o sea, Iberifier no es una agencia de verificación. Iberifier es un centro, un observatorio que, como he dicho, pues abarca varias áreas, y una de esas áreas es coordinar o poner en comunicación a los fact-checkers de nuestro territorio, tanto en España como en Portugal. Y en este caso, pues estas son las organizaciones en España y Portugal que forman parte como socios de nuestro consorcio. Toda esta información está libremente accesible, está mapeada, está actualizada, en este caso a través de la web central de ETMO, y se puede consultar porque está constantemente actualizada. Y a partir de esta información, como digo, vamos haciendo una monitorización de las campañas de desinformación en el ámbito europeo.
Por ejemplo, debo decir que con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado, del verano pasado, pues la Comisión nos pidió específicamente incrementar el ritmo de esos informes y durante 2 meses estuvimos haciendo informes diarios, informes que llegaban a los despachos europeos, a los medios de comunicación, a quien lo deseara realmente, a cualquier ciudadano también podía suscribirse para saber cuáles eran las narrativas desinformativas, los mensajes que estaban circulando en cada momento. Y aquí, como se ve, pues ya a raíz del trabajo que venimos realizando en los últimos 4 o 5 años, pues ya hay unas líneas de análisis que empiezan a ser bastante interesantes. En el ámbito de la alfabetización mediática, estos son datos principalmente de nuestra primera etapa. Ahora en esta segunda etapa, pues estamos emprendiendo otra serie de iniciativas que todavía no están aquí recogidas, pero por dar un poco la dimensión del tipo y el volumen de trabajo que estamos realizando. Pues elaboramos un módulo de formación dirigido a profesores de centros educativos de secundaria, tanto en español como en portugués, pues para poder potenciar esto. Debo decir que, de hecho, también estamos trabajando con euskera. En este caso, desde la Comunidad Autónoma Vasca nos han pedido alguna orientación para poder desarrollar este tipo de módulos en el ámbito de las escuelas públicas en euskera. Bueno, 41 seminarios a periodistas, con un total de 813 periodistas alcanzados en ese primer periodo de 30 meses, sesiones de formación con profesores de institutos principalmente, acciones hacia múltiples grupos. En este caso, la infancia, debo referirme que lo hacemos a través de los profesores. O sea, buscamos la concienciación ciudadana, la formación de menores de edad, pero no trabajando directamente con ellos, sino con su profesorado, con ancianos, con colectivos vulnerables. Una de las iniciativas que estamos impulsando en esta segunda etapa es lo que hemos llamado Mundus Iberifayer, que es ampliar las actividades de alfabetización mediática más allá de los territorios de España y de Portugal, porque entendemos que la desinformación tiene una dimensión cultural, lingüística, y por eso estamos estableciendo alianzas con países de lengua hispana y países lusófonos, tanto principalmente en América Latina como en África, pues Cabo Verde, Mozambique, etcétera, que pues con los que estamos haciendo distintas actividades de alfabetización mediática. Este tipo de alfabetización mediática está siendo respaldada, en el caso de Navarra particularmente, por el propio gobierno de Navarra, y con motivo del lanzamiento de esta segunda etapa, pues tuvimos el privilegio de recibir la asistencia personal de la presidenta a nuestras reuniones, y ahí pues un compromiso y un apoyo a las actividades que impulsamos en esta área que entendemos constructiva para el conjunto de la ciudadanía. Y de hecho, pues estamos haciendo múltiples actividades en lo más local y en lo internacional, como acabo de decir. Hace un par de semanas hicimos una cosa para un centro cultural local de un barrio de Pamplona, y al mismo tiempo pues estamos tratando de alcanzar a personas que pueden encontrarse en otro continente. En cuanto al impacto, y voy terminando ya, pues la verdad es que Iberifayer pues ya va cogiendo una cierta digamos, velocidad de crucero y un cierto reconocimiento institucional, público, mediático. Los propios socios, pues desde la creación del observatorio hemos publicado más de 150 noticias y comunicados relacionados con resultados, informes, análisis que vamos realizando, y esto ha generado un impacto mediático en estos momentos de más de 700 noticias sobre Iberifayer, sobre sus resultados, sobre sus análisis, tanto en España y en Portugal principalmente, como es lógico, como incluso en otros países donde pues el español o el portugués particularmente son lenguas relevantes, ¿no? De media, los resultados de Iberifayer son citados en una noticia cada 2 días, cosa que realmente nos parece todo un logro, porque significa que estamos teniendo una visibilidad pública real y un impacto social incuestionable, ¿no? Y además ese impacto pues está
a veces en medios igual con menor audiencia, pero en otras ocasiones, pues en medios de referencia que pues reciben nuestras investigaciones y que hacen análisis muy detallados sobre el tipo de trabajos que vamos realizando. Termino ya con una reflexión muy a grosso modo, y luego si hay preguntas o hay oportunidad para el coloquio, pues muy gustosamente compartiré más reflexiones si corresponde. Pero bueno, se ha dicho que este es un caso de éxito. Yo estoy feliz de que lo califiquen de esta manera. Yo simplemente diré algunas claves de lo que yo veo, ¿no? Me parece, en primer lugar, que este observatorio está funcionando en primer lugar porque el tema es socialmente relevante y es incuestionablemente actual. Y además, bueno, en este caso casi diría desafortunadamente no desaparece, porque nuestro objetivo en realidad es desaparecer, no ser necesarios. Este observatorio habría cumplido su objetivo en el momento en el que no sea necesario para la Comisión Europea y para, sobre todo, para la ciudadanía europea, porque no hay un problema latente lacerante de desinformación. La realidad, sin embargo, es que el proceso está siendo exactamente el inverso. El proceso está siendo cada vez más peligroso, con mayores incidencias en múltiples ámbitos y, por tanto, es un tema, como digo, socialmente relevante y actual. En segundo lugar, yo creo que es clave, y puesto que este es el foco de este seminario de hoy, dar seguimiento a las convocatorias europeas. Esta explicación que se nos ha dado sobre las convocatorias abiertas y de las líneas de financiación, Europa Creativa, Partnership, Pluralism, proyectos para jóvenes, alfabetización mediática. Yo estoy particularmente involucrado en algunas de esas líneas de trabajo y doy fe de que efectivamente si uno da seguimiento a ese tipo de convocatorias europeas, hay oportunidad y posibilidad real de sacar adelante este tipo de proyectos adelante, ¿no? En este sentido, yo creo que es clave el apoyo de los gestores de proyectos europeos. Se ha hecho referencia a las oficinas de enlace en Madrid y en Barcelona, también los centros de investigación, por ejemplo, en nuestra universidad y en la Universidad Pública de Navarra. En fin, los centros habitualmente cuentan con este tipo de oficinas internas que están enlazadas con oficinas europeas, y los propios medios de comunicación pues pueden llamar a esa puerta, y sinceramente el apoyo de esos equipos de gestión que conocen bien las convocatorias, los plazos, las necesidades, que pueden incluso dar pistas sobre cómo conformar consorcios, etcétera, yo creo que es algo enormemente enriquecedor. Luego, estamos en el siglo XXI, de hecho estamos en la tercera década del siglo XXI, y ahora la clave es el trabajo en red. Y yo creo que en este caso, aunque uno se encuentre, o incluso diría, estando uno como está, no es un, digamos, un desdoro, ningún tipo de elemento que suponga trabajar en inferioridad de condiciones. Trabajar en una ciudad como Pamplona te permite estar en contacto con redes europeas de gran dimensión, y de hecho coordinar incluso, como estamos mostrando aquí, un observatorio donde la mayor parte de los miembros del consorcio tienen su sede en, podríamos decir, las capitales más pobladas de este territorio, en Lisboa, en Madrid, en Oporto y en Barcelona, ¿no? Y bueno, y los coordinamos desde Pamplona. Bueno, pues esto se puede hacer desde una perspectiva de trabajo en red. Y termino ya. Me parece que cuando uno trabaja en este tipo de redes y va acumulando una reputación, esto es como una especie de proceso sedimentario, ¿no? Cada vez que uno va generando enlaces, esos enlaces se refuerzan, te generan un cierto prestigio, un cierto nombre, alguien se acuerda de ti cuando se va a generar un consorcio, y yo creo que ese tipo de incursión es la que va abriendo camino a nuevos proyectos, porque proyectos llaman a proyectos, y realmente doy fe de que esta es la dinámica que se ha generado. Bien, esto era lo que quería compartir. Luego, si hay interés por más datos, muy gustosamente los Es que compartiré. ricasco, Ramón, te deseamos la mejor de las suertes en esa segunda etapa en la que está en curso el observatorio. Y ahora pasamos a un compañero tuyo de estudios, a don Víctor Goñi, que es el nuevo director general de comunicación del Gobierno de Navarra. Tuya es la palabra. Muy bien, buen día. Egunon, eguerdión, prácticamente diremos ya a estas alturas,
a todas y todos, comenzando por la vicepresidenta Hoyo, continuando por el resto de ponentes. Es un honor y un placer integrar esta nómina tan referencial y sobre todo al público conectado en esta mañana de viernes, pues eso, ¿no? Gracias, amigos, amigas, estéticas. Dividiré mi intervención, que he acortado, en fin, velando por el interés general que necesitamos aquí, en 3 fragmentos con apelaciones, en primera instancia, a la responsabilidad de la ciudadanía para forjarse un criterio propio y solvente de lo que acontece. En segundo lugar, al buen periodismo como soporte de la democracia misma. Y finalmente, a los poderes públicos, en tanto que necesariamente también fuentes informativas de calidad en aras a una conversación pública constructiva. Primer titular: demasiado ciudadano enterado que no informado. Repito, enterado que no informado. Se escucha a menudo que todas las opiniones son respetables. Pues no, en absoluto. Lo que hay que interiorizar es el derecho de los demás a exponer su opinión siempre que se haga sin faltar al mínimo respeto, pero de ahí a que resulte respetable, además de respetuosa, pues va a depender de si se basan argumentos de una mínima solvencia y no en meros pareceres personales que perfectamente pueden asentarse justo en el prejuicio determinado por las fobias y las filias de cada quien. Ya lo dejó muy bien dicho Antonio Machado: la verdad no, tu verdad será. Bueno, el poeta sevillano volvería a la tumba ipso facto si pudiese contemplar la mediocridad creciente de esta sociedad en la que la autoridad de una opinión se mide no por el conocimiento que entraña, sino en likes. Como nadie sabe más que nadie, se entroniza como verdad objetiva la más votada o recomendada, sencillamente por su simpleza u originalidad, aunque la ocurrencia se sustente en falacias con intención notoriamente mendaz. Y así, arrastrados, como digo, por una creciente corriente de estupidez en la comodidad del rebaño, se ahogan tanto el pensamiento propio como la capacidad de entendimiento que abona la información digna de tal nombre, la que contribuye a forjar una opinión pública sólida y crítica, las dos cosas. Es decir, la información veraz, rectamente obtenida y difundida, contrastada y sin expresiones injuriosas, la que conlleva un compromiso con el discernimiento de cada individuo, pero también, y esto es clave, también con el progreso colectivo, inoculando el criterio soportado en datos fehacientes en fomento de una conversación pública edificante a la búsqueda de soluciones consensuadas para problemas cada vez más complejos. Se trata, en suma, de reivindicar el periodismo que combate la desinformación disparada porque el bulo es un negocio. ¿Y por qué es un negocio? Pues porque genera audiencia y así unos ingresos que compensan el riesgo de un eventual reproche penal. Esta es la clave. Mediante la información, en términos deontológicos, pero también con contenidos pedagógicos de impronta formativa sobre asuntos de interés general, a complementar con otros de ocio, a condición, repito, a condición de aplicar esa responsabilidad ética también al entretenimiento. Tal dimensión moral debe extenderse al uso de la inteligencia artificial. Un gran avance, cierto es, por agilizar e integrar los procesos productivos, pero que necesita de una regulación para preservar la buena praxis, por ejemplo, etiquetando los contenidos elaborados con ella y también, por supuesto, los derechos de autor. Bien entendido que el cribado crítico del periodismo profesional jamás, y digo jamás, lo podrá efectuar una máquina con sus algoritmos, por precisos que sean, como tampoco su ejercicio mesurado en cualquier canal. Informarse y formarse acerca de una realidad poliédrica y volátil requiere del doble esfuerzo de seleccionar primero fuentes con credibilidad y luego de afanarse por aprender para instruirse. Sin embargo, se multiplican, desgraciadamente, las gentes que devoran titulares en plataformas de garrafón, repito, de garrafón, creyéndose informadas cuando si acaso están enteradas. Pero somos lo que leemos, vemos y escuchamos. Segundo titular: buen periodismo y mejor democracia, un binomio indisoluble. Por si no corrieran tiempos suficientemente convulsos para el periodismo profesional basado en el rigor y en el contraste,
azotado por esta hemorragia de propaganda travestida de presunta información sobremanera en X, pongámosle nombre a las cosas, antes llamada Twitter. Asimismo, debe velarse por la observancia en sus estrictos términos del secreto profesional, consagrado no solamente en el artículo 20 de la Constitución española, sino también con su correlación en la normativa comunitaria. Garantía del derecho de la ciudadanía a una información veraz, sí, en tanto correctamente obtenida y difundida, se insiste, y garantía igualmente de la capital función de control de los poderes públicos sin menoscabo de la presunción de inocencia. Así que no cabe una democracia saneada sin periodismo serio que ejerza además una doble labor de faro, arrojando luz con el manejo de datos y argumentos y de filtro también, refutando las mentiras que circulan a una velocidad y con una penetración desconocidas en esta vigente era digital. Esa formidable tarea precisa del anonimato de las fuentes informativas, cuya confidencialidad no puede socavarse bajo ningún concepto. Repito, bajo ningún concepto. Como también necesita de una mayor concienciación ciudadana para sobreponerse a la perversa dinámica de aquellos poderes fácticos que anteponen la sociedad de la distracción, en el doble sentido de entretenimiento y de despiste colectivos, a la del conocimiento cimentada en la formación y en la información. En la misma línea, la audiencia en su globalidad debe interiorizar que sin rentabilidad suficiente difícilmente concurre la independencia plena. Por eso, el periodismo crítico, que forja una opinión pública fundamentada mediante contenidos de calidad, resulta difícilmente compatible con la gratuidad. Voy a insistir un poquito más. Si la audiencia no se monetiza, se acabó el negocio periodístico. En conclusión, defendamos el rigor y la pluralidad sobre la base de la información veraz, las claves de la credibilidad del periodismo clásico, que en esencia busca lo de toda la vida: noticias de interés general e historias personales que conmuevan y, a poder ser, que inspiren. Porque en lo que atañe ya específicamente a los medios de comunicación impresos, lo que cambian son las nuevas narrativas digitales, con peso creciente del audiovisual y la opción de competir a base de primicias online y ya no solo mediante exclusivas en papel. Bien entendido que el clickbait, el sensacionalismo digital, resulta tan dañino para el oficio y la propia sociedad como las fake news. La clave radica en no olvidar que el periodismo digno de tal nombre tiene una responsabilidad social, repito, responsabilidad social, incluso en la vertiente del entretenimiento. Reivindico, por tanto, el periodismo de denuncia, claro que sí, de control de los poderes públicos, pero también de soluciones y consensos, favoreciendo una conversación pública constructiva, sin mentiras y, a poder ser, sin polarización, aunque alguno me tildará, en fin, de inocente por decir esto en esto. Tercer y último titular: la transparencia y la rendición de cuentas, obligaciones insoslayables de los poderes públicos. Tras la ciudadanía y los profesionales de la comunicación, llega el turno de las instituciones, que deben erigirse en fuentes de calidad en atención a la creciente demanda social de información clara y además accesible sobre la gestión pública. Una gestión pública abierta, responsable y además evaluable. Esto es clave también. En línea con las mejores prácticas internacionales en gobernanza democrática, el Gobierno de Navarra protagonizó el pasado 17 de enero, por primera vez en su historia, un ejercicio público de rendición de cuentas sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en su acuerdo programático 2023-2027, suscrito por el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Cabe destacar que en su primer año de legislatura, el Ejecutivo Foral ha iniciado la ejecución de casi el 90% de los 347 compromisos de referido acuerdo programático sobre los pilares del desarrollo económico, la cohesión social, el fortalecimiento de los servicios públicos y el avance decidido en sostenibilidad e igualdad, siempre sobre el cimiento del autogobierno. Antes se hablaba de accesibilidad, pues justamente para facilitar el acceso a estos datos de rendición de cuentas, la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra ha habilitado una sección en su página web donde la ciudadanía puede visualizar el estado de cumplimiento de cada compromiso, de cada uno de ellos,
mediante paneles interactivos y gráficos de evolución estructurados en 13 áreas temáticas. Bueno, muchas gracias por su atención. Mira, Esther, confío en que esta modesta locución haya servido a los efectos de enfatizar la imperiosa necesidad de respaldar la libertad de prensa, ahora más que nunca. La información, por tanto, como un verdadero servicio ciudadano y, por ende, la democracia como basamento de la convivencia en igualdad de derechos y obligaciones, está claro, pero también en igualdad de oportunidades. Muchas gracias, el caso repito, y casi me voy a despedir porque a estas alturas, en fin, tengo una agenda que me está aguardando. Sí, ya vamos sobre el tiempo, pero es que ricasco por tu contundente intervención. Víctor, si tenemos alguna pregunta que voy a pasar yo creo que es destinada más a los funcionarios de la comisión, pero bueno, es Mikel Arregui, es que ricasco Mikel, es gerente del diario Berria, para el que no lo conozca, es el diario en lengua vasca, el único diario en lengua vasca de todo el territorio del euskera. Buenos días, tengo una pregunta en relación a las grandes plataformas, Google. Soy gerente de Berria y tenemos un medio en Iparralde y para Euskal Herriko Hitza, palabra del País Vasco del Norte, digo para quien no lo sepa, por lo que tiene regulación francesa. Digamos, este semanario, este dossier aparece en el Departamento de Pirineos Atlánticos, en la región de Nueva Aquitania, por tanto, en el Estado francés, ¿no? Allí, por ejemplo, Google tiene que financiar por ley los medios digitales por uso de sus contenidos. No sé exactamente cómo funciona ni el cálculo concreto, pero nosotros recibimos dinero como financiación Google a través del sindicato de prensa Allianz de la Presse. Y teniendo en cuenta que tenemos una web pequeña en euskera, calculo que Google aporta cientos de miles de euros. Me gustaría saber cómo está este tema en el Estado español. Muchas gracias. No sé si esta pregunta tan europea alguien puede responderle sobre esa diferente legislación en el Estado francés y en el Estado español. No sé exactamente. Si hay alguien que se atreva. Sí, puedes poner a Carlos, que quiere hablar. Sí, ahora ya, gracias. No te doy una contestación precisa porque habría que conocer el caso. Me imagino que si Google está financiando es a partir de la aplicación de la legislación sobre derechos de autor. Me imagino, es lo que asumo, y que es en función de eso que habrán firmado un acuerdo con el editor para poder usar las noticias de ese medio en su agregador de noticias y a cambio pues lo que llama la fair compensation, pero no sé si es eso y si es así, cómo se aplicaría en España, donde sé que hace unos años no hubo acuerdo con los editores y lo último que sé, pero no es mi campo, es que llegaron a un acuerdo con la Asociación de Editores. Habría que ir por ahí, pero no te puedo ayudar más. Pues muchísimas gracias. Y la última, o la segunda pregunta gracias Pablo Frauca, si van a mandar algún documento con toda esta información, condiciones, presupuesto, me imagino que todo está en la web de la comisión o exactamente preguntas sobre este tipo de Sí, información. respecto a las convocatorias, sí. Depende, como digo, depende de cuál sea el área de interés. Pero en general todas las convocatorias son siempre públicas. Y bueno, quizá un buen punto de inicio sea, pues eso, ver la oficina de Europa Creativa, cualquiera de las antenas de enlace en España, porque ellos, además de daros la información, lo que van a hacer también es seguramente guiaros. En el momento en que vosotros tengáis un punto de entrada, ¿no? Es muy diferente ser un medio nacional, ser un medio local, regional, trabajar en televisión, trabajar en desinformación, como decía antes Ramón. Dependiendo de vuestra propia estructura, el interés, el tipo de proyectos que queráis, pues las convocatorias cambian naturalmente. No se tienen las mismas posibilidades si realmente el proyecto no está alineado con los objetivos de una determinada convocatoria. Por eso digo que es mejor contactar y ellos pueden de verdad ir caso por caso y ver cuál es vuestra situación y de esa manera pues guiaros un poquito. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Y ahora damos paso ya para clausurar el seminario al director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez. Vale, eskerrik asko Íñigo, eguerdión guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas mediodías y muchísimas gracias en primer lugar a todos los ponentes que nos han acompañado hoy y por sus interesantes discursos e intervenciones y también a las personas asistentes que nos habéis seguido a lo largo de este seminario. Con respecto a las preguntas anteriores, poner a disposición la Dirección General de Acción Exterior. Podéis pasarnos las consultas que no hayan quedado claras a delegación.bruselas@navarra.es, a la oficina de Bruselas o accionexterior@navarra.es, que también las podremos atender.
Organizamos, como ha dicho la vicepresidenta en su intervención, estos seminarios desde la delegación de Bruselas porque perseguimos un objetivo que es, dentro del Plan de Acción Exterior 21-24, en el eje 1, conseguir más Navarra en Europa, pero también más Europa en Navarra. Queremos acercar las políticas europeas a la ciudadanía navarra y es un poco el objetivo del seminario de hoy, del primer seminario, que en este caso lo hemos hecho sobre la European Media Freedom Act y las oportunidades de financiación. Entonces, este es un poco el eje de acción, el eje 1 del Plan de Acción Exterior 21-24, que como también ha adelantado la vicepresidenta, estamos ya trabajando en el segundo plan de acción exterior, y ver cómo mejorar pues, todas estas acciones que hemos llevado a cabo como gobierno, porque somos un gobierno tremendamente europeísta y creemos en la Europa de las regiones y por lo tanto eso es lo que nos está ocupando actualmente en la elaboración de ese segundo plan de acción exterior. Me gustaría destacar o recoger un par de aportaciones que han hecho los ponentes. En el caso de Diego hablaba sobre unas ayudas que daban dentro de las convocatorias que ha desgranado pues a la difusión. Tenemos abierta o se va a publicar ya en breve en el Boletín Oficial de Navarra las ayudas en la difusión de políticas europeas de la Dirección General de Acción Exterior. El próximo viernes 7 de febrero organizamos un webinario explicativo de las mismas y precisamente se basan en ayudar a entidades, empresas, medios de comunicación a que organicen aquí en Navarra eventos y actos que hablen de políticas europeas. Como sabéis, antes de ayer, la presidenta von der Leyen presentó la brújula de competitividad, esta brújula que va a marcar el rumbo de cómo va a ser los retos de Europa en cuanto a la industria, descarbonización, agilización de trámites administrativos, el Pacto Verde, el nuevo Pacto Industrial Verde. Pues bueno, toda aquella persona, entidad o personalidad jurídica que quiera organizar en Navarra un acto para el cual difunda política europea, tiene una ayuda de la Dirección General de Acción Exterior a la financiación y organización de este evento. Como digo, el próximo viernes explicaremos más las mismas y las condiciones y requisitos. Estáis todos y todas invitadas a participar. También Ramón comentaba en su intervención el papel fundamental de los gestores de proyectos europeos. Precisamente, otra de las convocatorias que abrimos también en ese viernes es ayudas a la contratación de personas gestoras de proyectos europeos. Y es que desde la Dirección General de Acción Exterior también disponemos de esa ayuda para que entidades contraten o ayuden a contratar a esas personas especialistas que guían, pues en este caso los investigadores, como es el caso de Ramón, en la Universidad de Navarra. Se dirigió internamente a su equipo de investigación de gestores de proyectos diciendo: oye, tengo esta idea o tengo este proyecto, me gustaría llevar a cabo esto, y esas personas especializadas son las que hacen un chequeo de qué oportunidades hay en Europa, cuál es la mejor convocatoria, cómo pueden hacer las mismas, cuáles son los pasos, cómo buscar esos socios. Pues esa ayuda también la ponemos a disposición desde el Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Acción Exterior, el próximo viernes 7 de febrero, ese webinario. Hicimos un documento de las diferentes, el universo financiero de la Unión Europea, le llamamos, sobre todos los programas que financian acciones. Ramón antes ha hablado de su proyecto y está por la convocatoria digital. Diego y Carlos nos han hablado de la DigiConnect, de una dirección general. Hay otras como CERF, como Europa Creativa. Pues bueno, desde la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra también aquellos asistentes que tengan dudas sobre, ¿no? Bueno, ahora yo soy un medio de Navarra y cómo empiezo, a dónde voy, cómo hago, ¿no? Qué convocatoria, pues os ponemos a disposición nuestra ayuda para orientaros, asistiros, buscar cuál es la mejor manera de entrar a alguna de las convocatorias. Y, por ejemplo, aquí otro inciso de esas políticas que llevamos a cabo sobre la Navarra transfronteriza, por las convocatorias de la Eurorregión, de la que formamos parte y actualmente presidimos, Navarra, la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, también hay dispositivos financieros para ayudar a colaborar, en este caso de manera transfronteriza y transnacional, y es un primer paso para construir o conocer socios que luego ayudan a construir ese consorcio europeo, que es el que hablábamos antes. No me quería extender mucho más, simplemente agradecer, como digo, a las asistentes, a las personas asistentes, ponernos a disposición a través de la Delegación de Bruselas o Acción Exterior, a las personas ponentes por su tiempo y su amabilidad en aceptar la invitación, y por último a la Oficina de Bruselas
a todo el personal, Íñigo, Ana, Beatriz, todas las personas que se encuentran ahí por la organización del mismo. Y lo dejo aquí, espero que tengáis un buen fin de semana y que disfrutéis. Eskerrik asko y muchas gracias. Muchas gracias. Casco, por favor.